Hay mujeres hablando muchísima lengua, ministrando, profetizando, y cuando tú la ves dentro de su casa, son el mismo diablo. El Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque le hablan mal al esposo, maltratan a sus hijos, no se llevan bien con los vecinos. Entonces, ¿cuál es el fruto que tú estás reflejando? ¿Cuál es el carácter? Entonces, ¿qué tú le vas a decir a tus hijos? ¿Por qué tus hijos no se convierten? Porque muchas veces cuando pensamos narcisista, pensamos en los hombres, pero hay mujeres narcisistas. Así es. Porque yo era manipuladora, traicionera, yo era mentirosa, yo hacía todo lo contrario, yo ejercía todos los dones del diablo. El Señor los reprenda. Nosotros buscamos culpables. No se trata del otro, se trata de lo que Dios quiere hacer en ti. Deja de estar viendo a tu esposo como si fuera el enemigo. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Entonces, partiendo de eso, debemos de ser inteligentes y no ver el enemigo en nuestro esposo, sino ver lo que está influenciando a nuestro esposo para que no haga la guerra. Y muchas veces solamente vemos la influencia que está ejerciendo el enemigo en el otro, pero háblame de la influencia que ejerce el enemigo también en ti para hacerle la guerra al otro. La mayoría somos muy exigidoras, estamos exigiendo cosas que no damos. Yo no daba lo que te estaba exigiendo. Yo quería un hombre proveedor, yo quería un hombre fiel, yo quería un hombre amoroso, bondadoso, que me tratara como una flor, pero ¿y yo qué le estaba dando? Te toma solo un segundo. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis. Suscríbete ahora mismo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a este nuevo episodio de Hablando entre Siervas. Hoy estoy maravillada y contenta porque tengo a alguien aquí, a quien aprecio mucho, a quien el Señor le plació, a través de la pastora Kenia, que me dejara conocer a una Keila Fabián, que ha sido de bendición para mi vida, y hemos tenido una preciosa amistad muy estrecha. Bienvenida, Keila, ¿cómo estás? Cuéntame de ti. Todo bien, gracias al Señor, Margaret. Privilegiada de estar aquí haciendo este contenido con ustedes. Le doy gracias a Dios primeramente y después a ustedes por tomarme en cuenta para este poderoso tema que vamos a tocar hoy. Amén, amén. El privilegio es nuestro. Gloria a Dios. Porque vamos a profundizar para que salgamos edificados de aquí. Amén, así. Y yo quiero que tú me hables un poquito de quién es Keila Fabián, de dónde viene. Bueno, Keila es una mujer de Dios, transformada desde el proceso para servir a Dios. Una sierva que solamente lo que quiere es consagrarse a nuestro Señor Jesucristo para ser todos los días mejor persona y trabajar en la obra de Dios, que es lo que Cristo manda a cada ser humano. Esa es Keila. He pasado por muchos procesos antes y después de Dios, pero Dios ha sido de gran fortaleza, de gran refugio en mi vida. Y la verdad que estar aquí, poder hablar un poco de todo del proceso que yo he vivido, de mi infancia, de cómo yo he sido traumada, siempre he venido arrastrando con cadenas de menosprecio, abandono y todas esas cosas. Y poder hablar de este tema que es muy poderoso y es tan necesario en el hoy, en la mujer precisamente. Entonces, esa soy yo, una sierva de Cristo. Amén, amén. ¿Y cuál es el tema para luego iniciar con tu historia? Bueno, yo quise hablar del diseño de una mujer antes y después de Dios. ¿Cómo es ese diseño? Porque nosotros vemos que el enemigo quiere tergiversar lo que es el diseño de la mujer. Nosotros vemos cómo Dios, el mismo Dios, pone enemistad entre la mujer y el enemigo desde el inicio. Entonces, a partir de eso, nosotros somos muy atacadas. Entonces, el enemigo está atacando nuestra identidad y nuestro propósito en Dios, a tal punto que intercambia nuestros roles y hace que la sociedad nos infunda cosas en nuestra mente y nosotros empezamos a funcionar desde lo que dice la sociedad, de lo que dice la cultura, no de lo que dice Dios.
Amén, amén. ¿Y dónde nace Keila? Cuéntame un poquito de tu infancia. Keila nace en Santo Domingo, en Cristo Rey. Keila fue prácticamente abandonada por su madre desde que tenía 2 días de nacida. Me cría una señora muy buena, muy amorosa. Fue una parte esencial en mi vida. Le doy gracias a Dios porque caí en sus manos. Pero mi madre, por condiciones que ella tenía, alcoholismo, escasez y otras condiciones, tuvo que salir a destiempo de mí porque no podía tenerme, no podía sostenerme. No hace mucho fue que yo pude sanar la herida. Por eso te decía que venían arrastrando menosprecio, abandono y todas esas circunstancias. Cuando uno es niño, uno no se da cuenta. Pero ya cuando tú eres mayor, que tú empiezas a tener como ese raciocinio, a pensar inteligentemente, que tú dices, wow, ¿por qué me abandonó? Empiezas a hacerte preguntas. Empieza a nacer en ti lo que es ese dolor, ese rechazo, ese menosprecio, ese abandono, porque uno no entiende. Uno no está preparado para uno entender que un padre, que es el que está llamado a protegerte, a amarte, a quererte, sea el que te abandone. Pero yo te puedo decir que sané porque ya yo la veo a ella como mi madre. Y recientemente hasta pude besarle la mano, que nunca lo había hecho, pero el Señor me direccionó y le dije, bendición, mami, con ese amor, con ese cariño. Y ella se puso a llorar, yo también. Y de verdad yo siento que ya Dios me sanó. Y en el mundo yo no iba a lograr eso, la verdad. Amén, amén. Wow, poderoso. Y cuéntame un poco de tu niñez. Ya vamos hablando de la adolescencia. ¿Qué vino viviendo Keila? Esa que viene a traer hoy un tema, el antes y el después de una mujer. Yo empecé a ser muy rebelde. Yo era muy rebelde. Yo me casé a muy temprana edad porque yo era bastante rebelde. Hay un error que estamos cometiendo las madres de ahora. Yo lo digo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros estamos criando a nuestros hijos mirando que el rol entre los padres se ha intercambiado. Desde mi infancia yo me crío con esta señora, mi madre, y ella me enseña o refleja o manifiesta este carácter, estas actitudes, donde ella era batuta de constitución y mi padre simplemente era una persona que proveía. En las tomas de decisiones siempre mi madre era la que más resaltaba, su voz era la que más resaltaba. Entonces yo me crié viendo esto y yo estoy segura que en la sociedad latinoamericana más se da este tipo de patrón, donde las madres crían a los hombres machistas. O sea, se inclinan a un extremo o se inclinan a otro. Crían a los hombres machistas, muy machistas, o si no, es que ellas son la batuta de constitución y uno como hijo, que su padre es el ejemplo, uno va adoptando este tipo de conductas mal direccionadas. Y cuando yo me caso, yo lo que quiero es hacer lo mismo que mi madre hacía, ser batuta de constitución. Entonces, entro con un hombre que es el mismo carácter, la misma conducta. Entonces, piensa en esto. Piensa en 2 personas narcisistas viviendo en una casa. A ver cómo es. Porque muchas veces cuando pensamos narcisista, pensamos en los hombres, pero hay mujeres narcisistas. Así es. Porque yo era manipuladora, yo era traicionera, yo era mentirosa, yo hacía todo lo contrario. Yo ejercía todos los dones del diablo, el Señor los reprenda. Todas las obras de la carne. Exacto. Entonces, porque tú sabes que las obras de la carne, ahora que tú las mencionas, son como una puerta para que el enemigo entre y opere en la persona. Entonces, la sanidad interior y la liberación van las dos de la mano. Yo no creo, desde mi punto de vista, que la liberación y la sanidad interior vayan divorciadas. ¿Por qué? Porque yo digo que las obras de la carne son una puerta. Entonces, muchas veces tú sanas, ¿verdad?, cierras la puerta, pero posiblemente tú cierres la puerta con el demonio adentro. Entonces, ¿qué sucede con eso?
el demonio empieza a operar desde adentro y puede pasar también de diversa forma, en el sentido que también tú puedes agarrar y echar el demonio fuera, pero dejar la puerta abierta. Y desde ahí otra vez vuelve el demonio. Entonces, la liberación y la sanidad interior van de la mano. Por eso es que cuando un ministro de liberación, de sanidad, va a desarrollar, va a hacer que una persona sea libre, debe de hacerlo desde los dos puntos. Desde cerrar la puerta y sacar el demonio. Entonces, en mi caso, yo manifestaba todas estas cosas y el demonio se estaba apoderando de mí. Literalmente, yo quería ser hombre. Y ahí es que el enemigo tergiversa, distorsiona lo que es el diseño de la mujer. Y la mujer empieza a adoptar patrones de narcisismo, porque yo era hasta golpeadora. Pero ¿por qué Keila sentía querer ser hombre? ¿Por lo aprendido a través de su madre? Todo influye, porque no puedo echarle la culpa a mi madre, porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Quizás ella no recibió eso desde su hogar. Ahora, ya después que tú eres grande y que tú tomas decisiones, ya tú debes de tomar la decisión de inclinarte al mal o inclinarte al bien. Pero como yo no conocía de Dios, ¿qué yo hice? Yo me incliné al mal. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo tenía un carácter muy fuerte. Yo no tenía paciencia por ningún lado. Yo golpeaba a mi esposo. En ocasiones también él llegó a golpearme a mí. Había maltratos verbales. Y eso era lo que estaban viendo mis hijos. Que mis hijos fueron muy afectados. Lo quiero dejar en el anonimato porque mis hijos pasaron muchas situaciones, espíritu de depresión, de suicidio, no quiero profundizar, pero fueron muy afectados. Entonces, hoy yo veo una inestabilidad en mis hijos mayores, que fuimos nosotros que se la inculcamos a ellos. Pero aquí entra el tema, porque ahí puede estarte presionando una culpa, por como tú lo dices. Claro que sí. Pero acuérdate que tú justificaste a tu madrastra porque ella no se le dio lo que ella te dio. Ella te dio lo que ella sabía que le habían dado. Y tú hiciste lo mismo. Claro, pero no como justificación, sí, sino como entender. Tocó. Exacto, entender. El Señor en su obra, claro, no lo hizo, pero sabes, lo permite. Tú sabes que uno se maneja por culturas. Así es. Entonces, cuando tú te manejas por cultura y no te manejas por el diseño de Dios, tú lo que haces es que tú repites patrones constantemente. Y tú vas haciendo lo que tus padres hicieron, lo que tus abuelos hicieron. Sí. Y así siguen. Porque así mis hijos van a hacer lo mismo que yo hacía y lo que sus abuelos hacían. Entonces, no es como una justificación, sino una manera de entender. Incluso yo he hasta aprendido, porque eso es cuestión de que Dios lo haga. Sí, eso es como una capacitación. Claro, yo he aprendido a entender a mi madre, la posición en la que ella estaba, que la llevó a ella a cometer el error de abandonarme como su hija. ¿Tú me entiendes? Entonces, es como cuestión no de justificar, sino de como de entender y ponerme en el lugar que nosotros, los seres humanos, y las mujeres, tendemos a no ponernos en el zapato del otro. No somos empáticas. Exactamente, no nos ponemos en el zapato del otro. ¿Y qué pudo pasar en la niñez y en la adolescencia de Keila que la hizo despertar esa rebeldía? ¿Qué pasó con tu padre? Porque, tu madre, por circunstancias de la vida, tuvo que dejarte. Y gracias a eso hoy eres lo que eres. La gloria de Dios. Entonces, que el Señor al final lo utilizó para bien. ¿Dónde estaba tu padre? Bueno, mira, yo conocí a mi padre cuando yo tenía 31 años de edad. Realmente eso fue como algo de Dios. Yo no conocía a Dios en ese momento. Pero una mañana yo me levanto y el Señor me insta como a preguntarle a mi hermana. Digo el Señor porque Satanás nunca te va a instar a algo positivo. Y a veces Dios habla hasta tú estando fuera, porque Dios tiene propósito con cada persona. Y cuando Dios tiene propósito, empieza a trabajar desde antes. Entonces, esa mañana me llega a la mente preguntarle a mi hermana por mi papá.
Yo me crié pensando que mi papá era el esposo de mi madre y no era así. Yo me di cuenta justo en ese momento porque mi hermana como que cometió el error. Porque al yo preguntarle y decirle, manita, ¿y fulana no te ha hablado de mi papá? Y al ella decirme, no, ella no habla de ese tema, ya yo me di cuenta. Esa fue la conversación, solamente eso. Ahí yo me di cuenta que mi padre no era mi padre. Entonces ahí yo empecé a relacionar y atar a cabos porque él me trata de otra forma. Porque tú sabes que no es el mismo cariño que tú le das a tus hijos. Y yo sentía la diferencia. No en la provisión, no en el amor, sino como algo de mí. Interno. Exacto, yo sentía la diferencia entre mi hermano y yo. Y eso fue lo que me llevó a darme cuenta. Entonces, mi madre se separó de mi padre y no le dijo que estaba embarazada de mí. Y tomó la decisión de darme a esas personas sin ni siquiera hablar con mi papá. Para que tú veas el margen, la magnitud del error a veces que nosotros llevamos. Porque si vas a tomar la decisión, pues la persona que es el partícipe, ¿verdad? Tú tienes que darle participación y decirle, bueno, tú tuve una hija tuya, yo se la voy a dar a alguien. No, eso fue totalmente frustrante, yo conocer a mi padre. Y mi padre también tiene una condición de alcoholismo, porque toma mucho. Realmente Dios planificó todo para que yo cayera en las manos de esa persona, porque si yo me hubiese criado con ellos, yo no hubiese estado viva. Porque yo, gracias a Dios y que Dios sana, soy un testimonio vivo, que yo sufría de asma crónica y tenía que estar bajo medicamentos. Y hoy por hoy yo estoy sana del asma y no tengo que tomar ningún medicamento ni nada. Pero si me hubiese criado con ellos en ese momento hubiese muerto, porque imagínate tú, no tenían, los medicamentos del asma son caros y ellos no tenían para... No, y que esa enfermedad del asma estaba reflejando una condición de tu alma, y al tú sanar el alma, entonces el asma tuvo que desaparecer. Santo. Porque tu cuerpo estaba hablando de algo. Tú sabes que el asma es como que tú te asfixias. Uh-huh. Está hablando de algo que tú tenías en tu alma, a la cual no te dejaba ser libre. Y es muy certero lo que dices, porque realmente después que yo llegué al Evangelio, que yo empecé a sanar, entonces fue que yo empecé a sanar de esa dificultad física que yo tenía. Entonces, pero no fue de un momento a otro, fue como progresivo. Yo dejé como de congestionarme progresivamente, de asfixiarme progresivamente. Yo creo que en el trato que Dios me daba de cambiarme, de transformarme, de restaurarme a su diseño otra vez, entonces ahí fue que yo hice la transición para la sanación. Wow. ¿Y cuándo empieza Keila, o el Señor empieza a tratar con Keila para convertirla en la mujer que ella es hoy? Mira, yo llego a la iglesia sin pensarlo. Dios no da explicaciones. Dios no hace las cosas cuando uno quiere. Yo he sido cristiana muchísimas veces. El enemigo me llevó a salirme de la iglesia, a no perseverar. Cuando llego a la iglesia, el Señor me quebranta. Pero en ese momento, aún estando quebrantada por Dios, yo no acepto a Dios. Muchas veces tú lo ves que pasa mucho, ahí la gente se quebranta, la gente hasta cae endemoniada y al final te dicen que no. ¿Pero por qué? Si tú estás atado, ¿por qué dices que no? Eso me pasó a mí. Muchas justificaciones, porque vienen las guerras mentales, esa fortaleza que se levantan en tu mente diciéndote que lo que tú vas a dejar. Tú vas a tener que dejar de beber, tú vas a tener que dejar de vestirte de tal o cual forma, tú vas a tener que dejar de hablar de tal o cual forma, y eso es lo que hace el enemigo, empieza a levantar esas murallas. Pues yo voy, me quebranto, pero al próximo culto que fui, que yo misma tomé la decisión, porque el evangelio es cuestión de decisión. Porque si tú no tienes una decisión firme en Dios, cada vez que vengan las tormentas, tú vas a disertar, tú te vas a ir. Entonces, ahí el Señor lo que hace es que me lleva a tomar la decisión. Tomo la decisión, digo, voy a seguir asistiendo a la iglesia. Cuando vuelvo, entonces doy el paso. Entonces, desde ahí, a los 2 días de yo estar convertida, el Señor me lleva a orar, me insta a orar, sin saber orar, sin nadie decirme ora. Incluso hasta elegí una hora que espiritualmente hay un movimiento, que son las 3 de la mañana. Entonces, al yo ver que yo tomo esa hora y empiezo a sumergirme en su presencia,
Inclusive la primera vez que yo oré, el primer día, yo estaba orando en la sala y el Señor me dice, me habló literal y me dijo, muévete a la puerta de la habitación de tu hijo. Cuando me hinco de rodilla, siento unas náuseas y como un nudo en el estómago y estoy de rodilla y siento que se me flojaron las rodillas. Entonces lo que hago es que me siento porque no puedo sostenerme de rodillas y empiezo a atar y a reprender cosas que yo ni entendía ni sabía por qué lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué te puedo decir? La oración fue que me llevó a mí a ser la mujer que soy. Una mujer que no ora no puede ser transformada por Dios. No puede ser restaurada por Dios. No hay forma de que una persona sea cambiada si no tiene una relación con Dios. A mí lo que me llevó a cambiar mi forma de ser fue mi relación con el Señor desde el primer momento. Pero hay que tener en cuenta que la oración y la relación con Dios es cuestión de revelación. Porque hay personas que no oran, no es porque no quieren orar. Sí, yo quiero orar. Todos queremos orar, pero no se les ha revelado la oración. A mí se me reveló la oración. Y eso fue lo que hizo que yo fuera hoy una mujer que camino bajo el diseño de Dios. Pero transformación, ¿verdad? Una transición para ser transformada, porque mientras estemos en esta tierra no vamos a ser perfectos. ¿Y cuándo entra ese proceso de transformación ya en la casa? Como ya tú me dices, veamos un tema con tus niños. ¿Cuándo, Keila, empieza el Señor a tumbar esas estructuras, las cuales venían de la vieja mujer? Mira, primero empecé a quedarme callada. Te decía detrás de cámara que el Señor hubiese tratado conmigo y me dijo, si te defiendes, no tienes necesidad de que yo te defienda. A veces el silencio puede corregir a una persona más que con tus palabras. Mi esposo era una persona iracunda. Mi esposo era una persona maltratadora, al igual que yo. Entonces, yo empecé a optar, direccionada por Dios, por quedarme en silencio. Y ahí realmente yo vi el cambio en él. Ya tú puedes ver cómo la actitud y la conducta de una mujer puede transformar al esposo sin tener que decir una palabra, sin tener que airarte, sin tener que subirte, sin tener que decirle tú estás bien, tú estás mal, no, solamente estando en silencio. Y yo recuerdo que como yo vine a la iglesia primero que él empezó a hacerme la guerra. Él se iba para la calle a tomar y cuando venía, ya tú sabes, airado, el mismo alcohol, buscando temas de conversación para pelear. Y el Señor me decía, tranquila, date en silencio, paciencia, mansedumbre. Te digo una cosa, Margaret, muchas veces nosotros creemos, o en las iglesias se nos inculca, hablando con mucha humildad, en algunas iglesias se nos inculca, a que el rol de la mujer, el propósito de Dios en una mujer, es desarrollar un ministerio. Y eso es totalmente mentira. El rol de una mujer es reflejar a Cristo. Es reflejar el fruto del Espíritu Santo. Cómo tú te manejas en situaciones donde tú tienes que reflejar paciencia. Cómo tú te manejas en situaciones donde tú tienes que reflejar el amor. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que a mí me llevó la relación con el Espíritu Santo totalmente. No fueron libros, no fue Wikipedia, no fue buscando qué hacer, no fue cómo defenderme, no. Fue esa relación con Dios, humillada, rendida. Porque hasta que no llevamos el corazón humillado al Señor, rendido al Señor, no podemos ser transformados por Él. Bueno, escuchen bien el consejo de Keila. La mujer que ora tiene los cielos abiertos a su favor para que su hogar pueda estar cumpliendo el diseño original que el Señor determinó. Yo veo una frase anoche que decía, el primer ministerio de una mujer no ser una ministra, es ministrar en su hogar. Así es, porque ¿cómo tú vas a administrar bien tu hogar? Si tú lo que quieres es ministrar afuera y tu hogar está desordenado. ¿Entiendes? Yo no puedo, en el caso cuando yo andaba en el mundo, ¿qué yo hacía? Yo dejaba a mis hijos a la intemperie y me iba a beber para las discotecas y andaba. Entonces yo tenía un desorden dentro de casa y afuera también. Cuando vengo a Dios, entonces yo no puedo querer ministrar en un altar. Hay mujeres hablando muchísima lengua.
ministrando, profetizando, y cuando tú la ves dentro de su casa, son el mismo diablo. El Señor los reprenda. ¿Por qué? Porque le hablan mal al esposo, maltratan a sus hijos, no se llevan bien con los vecinos. Entonces, ¿cuál es el fruto que tú estás reflejando? ¿Cuál es el carácter? El ministerio se termina, porque tú no te vayas a llevar el ministerio al cielo. Y muchas veces se termina aquí en la tierra, porque Dios determina un oficio para que tú lo hagas aquí, ¿verdad? Por un tiempo determinado. Se puede terminar el ministerio, pero ¿y tu casa va a quedar? Entonces, ¿qué tú le vas a decir a tus hijos? ¿Por qué tus hijos no se convierten a Cristo? ¿Qué dice mi papá? Mi hijo mayor me dice, él no conoce a Dios. La niña sí, pero él no conoce a Dios. Y él me dice, tú eres la pastora de este hogar. ¿Por qué? Porque él ve eso en mí. Incluso él me dijo a mi mami, cuando yo me convierta, yo quiero ser como tú. ¿Pero ¿por qué? Porque él ha visto la diferencia. Él ha visto que en vez de yo estar peleando, airándome, yo me he quedado en silencio. He tenido paciencia, he tenido mansedumbre. Busco el momento adecuado para establecer conversaciones. Porque imagínate tú, mi esposo alto y yo también. ¿A dónde vamos a llegar? Nos vamos a matar. Ese era el problema que había cuando estábamos en el mundo. ¿Entiendes? Entonces no nos llevábamos bien porque no había una persona que dijera, que sea sensata y diga, no, déjame bajarme y déjame buscar el momento oportuno para demostrarle a esa persona que tal vez yo o él tenga la razón. Entonces, ¿qué pasa con nosotras las mujeres? Que nosotras las mujeres pensamos siempre que nosotras tenemos la razón. Y no es así. Nosotros buscamos culpables. No se trata del otro, se trata de lo que Dios quiere hacer en ti. Deja de estar viendo a tu esposo como si fuera el enemigo. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Entonces, partiendo de eso, debemos de ser inteligentes y no ver el enemigo en nuestro esposo, sino ver lo que está influenciando a nuestro esposo para que no haga la guerra. Y muchas veces solamente vemos la influencia que está ejerciendo el enemigo en el otro, pero háblame de la influencia que ejerce el enemigo también en ti para hacerle la guerra al otro. Así es, sí, porque somos muy buenas en buscar un responsable de lo que está sucediendo. ¿Y cómo hacía Keila cuando su esposo siendo en ese momento un impío, me imagino que no había aceptado nunca al Señor, o él era apartado? Él era apartado y bautizado. O sea, un descarriado. ¿Qué hacía Keila cuando venía ese resentimiento a su corazón? Porque estamos hablando de una mujer herida, de una mujer marcada, que viene quizás hasta del abuso, de tal o X forma. ¿Cómo hacía Keila cuando eso llegaba a ella? Porque tú me dices que tú te quedabas callada, claro, pero detrás de ese silencio, yo que lo viví un tiempo y muchas veces todavía, tú sabes que siempre eso quiere volver a nosotras por de donde venimos. ¿Qué hace Keila? ¿Qué hacía? ¿Y qué sigue haciendo cuando eso pasa? Porque no es que no va a venir el levantamiento. Porque como yo te estaba diciendo, el primer ministerio, no tanto solamente de la mujer, sino del hombre, es el hogar. Claro, los dos son responsables porque los dos son una columna. Si hay alguno que tiene una debilidad, entonces la casa falsea. En el sentido mío, yo lo que hacía siempre es que iba a orar. Yo no pierdo tiempo. Yo por cualquier cosa, yo me voy de rodillas. Ahí yo lloro, ahí yo me le quejo a Dios. Hay personas que dicen que quejarse, que no es bueno. Ahí yo me le quejo a Dios como mi padre que Él es. Porque cuando tú tienes 2 o 3 hijos y uno le da al otro, ¿qué hace él? Si no le quiere dar, va donde su papá y le dice, mi hermano me dio o mi hermano me ofendió. ¿Y qué hace el papá? Toma las medidas necesarias. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo soy una mujer de mucho ayuno, yo soy una mujer de mucho silicio, yo soy una mujer de mucha oración y yo creo fervientemente en que los problemas se enfrentan de rodillas. No hablando, no contendiendo, no queriendo pensar que tú tienes la razón, que el otro la tiene, sino de rodillas. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Mira cómo el Señor forma el carácter. Aún Él no teniendo la razón, el Señor me decía, pídele perdón. Oh Dios, gracias Espíritu Santo. El Señor me decía, ve, pídele perdón a tu esposo.
Y yo tarabazo. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo es posible que tú me mandes a mí a pedirle perdón si tú viste cómo Él llegó? Si tú viste que Él me ofendió, que Él me hirió, que Él trató de golpearme, ¿cómo tú me dices a mí que vaya a pedirle perdón? Sí, ve, pídele perdón. Y eso va a resultar chocante porque tal vez mujeres que escuchen esta entrevista van a decir y van a refutar comentarios negativos. Pero yo tengo 23 años de matrimonio y 20 de mi matrimonio, 24 años más o menos de la trayectoria de mi matrimonio fueron de problema y de proceso, de parte mía y de parte de mi esposo. La inseguridad, los celos, el maltrato. Yo era una mujer insegura, tan insegura que yo, sin aparentemente verme mal físicamente, yo fui a dar X cantidad de dinero a una clínica estética para hacerme el cuerpo. ¿Por qué? Porque había una competencia. Entonces yo sentía que yo viéndome mejor, Él me iba a valorar más. Y aparte de todo, ya yo no tenía que someterme a lo que Él dijera, porque así como Él me quería por mi físico, así tal vez podía aparecer otro y en cualquier momento yo podía dejarlo. Pero el Señor es tan maravilloso y es tan bueno que a los 6 meses, 6, 8, de yo hacerme esa cirugía plástica, el Señor me dice, entonces ahora te llamo. Gloria a Dios. Y me prohíbe entonces hasta usar ropas ceñidas al cuerpo. No quiero que uses ropa ceñida al cuerpo. No quiero que te pongas pantalones. No, porque Dios trató conmigo, porque yo tenía parte de inseguridad, tenía vanidad, tenía egocentrismo. Yo era una Jezabel. Jezabel estaba como invisible, pero ella dominaba al rey, ¿verdad? Así mimito era. Yo quería manipular a mi esposo dentro de mi casa, manejarlo a mi antojo. Que cuando yo dijera algo, él hiciera lo que yo dijera. Y entonces empecé a optar por buscar herramientas en el mundo, como la cirugía estética, como hacer lo que yo quería cuando yo quisiera. Si él salía, yo salía. Si él llegaba a las 3 de la mañana, yo me sentía empoderada y también quería llegar a las 3 de la mañana. Error, porque jamás podemos competir con la persona que Dios nos dio como complemento, entendiendo que Él es la cabeza, como Cristo. Entonces, no es que te sometas para que Él te subyugue o te maltrate, no, es que tú lo veas como un complemento y Él a ti. Entonces, a partir de mi actitud empezó a cambiar mi esposo, porque yo empecé a darle ejemplo. Porque ¿cómo tú vas a pensar que una persona va a cambiar si tú no le das el ejemplo? Por eso hay mujeres que toda la vida han sido cristianas y el esposo toda la vida impío, porque tú misma no le das el ejemplo. Porque como yo hablaba con la psicóloga, que es que ellos no aceptan culto ni oraciones porque tú como mujer no le das a entender que tú debes de hacer el culto y la oración en su casa. Exactamente. Entonces, ¿cómo yo puedo, si yo no sirvo de ejemplo, yo puedo venir a exigirte a ti? Nosotras, la mayoría, somos muy exigidoras. Estamos exigiendo cosas que no damos. Yo no daba lo que te estaba exigiendo. Yo quería un hombre proveedor, yo quería un hombre fiel, yo quería un hombre amoroso, bondadoso, que me tratara como una flor. Pero ¿y yo qué le estaba dando? ¿Qué le estaba dando? ¿Qué yo estaba haciendo para que él caminara en lo que yo quería que él caminara? Entonces eso pasa. Entonces, después que vengo a la iglesia, que entiendo todo eso, entonces el Señor empieza a aconsejarme. Desde su voz fue en que empecé a actuar, de lo que Dios empezó a decirme. Ten paciencia, esté mansa, como Cristo dijo, sea manso y humilde como yo soy. Entonces yo quiero ser todos los días, porque uno no termina ese proceso de transformación. Aunque una persona quiera decir, ay, Dios me cambió. No, todavía sigue en la rueda del alfarero.
Hasta que no partamos de este mundo, Cristo venga, vamos a seguir en esa rueda que el Señor va diseñando como Él quiere que nosotros lo hagamos. Pero la disponibilidad que tú tienes también, porque yo estaba disponible. Yo desde 2 días que me convertí dije, me ríndate a ti, haz lo que tú quieras. Yo quiero ser mansa, dame paciencia. ¿Qué hace la paciencia? Trae las pruebas. ¿Qué hacía el Señor? Me ponía en el escenario a ver cómo yo iba a trabajar. Hasta que no le pasé el examen, no tuve la victoria. No desarrollaste eso en ti. No, y que me inquieta mucho y me llama la atención cuando tú hablas de Jezabel. Muchas personas a veces dicen que Jezabel es la ropa, el maquillaje. No, porque Jezabel tiene actitudes. Y con todo eso que tú estabas haciendo en ese momento, tú estabas buscando estrategias para seducir a tu esposo, pero de una manera incorrecta, porque eso es lo que hacía Jezabel. Ella seducía para su beneficio, no como tal para resolver algo, lo cual, eso te digo, ella buscaba estrategias simplemente para seducirlo con manipulación. Sí, no tal como debería de ser una mujer. Realmente eso lo han distorsionado bastante, eso de Jezabel. No, que es un espíritu inmundo. Es cuestión de patrones y conductas. La naturaleza caída. Exacto. Que tú vas manifestando. Yo me airaba bastante, yo quería gobernar mi casa, yo era manipuladora, yo quería tener el control sobre mis hijos. Y hasta un punto yo lo logré. Tanto así que después que yo vengo a la iglesia, es que yo empiezo a soltarle el control de mis hijos a mi esposo. Me sentía culpable en un momento y le decía al Señor, me siento culpable de lo que yo misma he levantado en mi hogar. Gracias, Espíritu Santo. Pero el Señor me enseñó a eliminar esa culpa. Amén. Y a trabajar de la mano con Él para renovar, para restaurar lo que se había perdido, lo que yo misma había enterrado. Mi esposo no tenía ni siquiera una relación con mis hijos porque no había manera. Mi esposo se pasaba el tiempo más en la calle que en la casa, y en el tiempo que estaba en la casa, entonces yo no lo dejaba. ¿No lo dejabas ejercer su Yo no lo excluía. Yo lo excluía. Cuando él corregía a mis hijos, ahí salía yo como una gatica a defender sus gaticos, como que él no era su papá. Entonces, de repente uno se ve criando monstruos en su casa y después uno quejarse de lo mismo que uno fue que creó. Que uno construyó, así es. ¿Y qué tanto daño le hizo eso a tu esposo? ¿Cómo tú entiendes que él pudo? Porque ya tu esposo yo lo conozco y yo sé que ya él es igual que tú, están en la iglesia ambos. Pero, ¿qué tú crees qué daño tan visible tú pudiste ver en esos comportamientos de tú no dejarlo ejercer su posición? Sí sé que era un hombre proveedor, pero habían funciones dentro del hogar que a él le correspondían y tú lo eliminabas de él hacer eso. Lo cohibías de hacer su función. ¿Cómo tú crees que eso le pudo afectar a tu esposo? Y que después el Señor te fue mostrando qué tú tenías que arreglar en él. Tú hablabas eso con la psicóloga y es muy fácil para el hombre excluirse. Yo me sentí muy identificada con lo que ella decía porque es muy fácil para un hombre excluirse. Él lo que hizo fue que, normal, se excluyó. Estaba ahí como una sombra y te cedo el control a ti, haz lo que tú quieras. Entonces, muy difícil porque es que una figura paterna no puede ser reemplazada. Por eso es que cuando yo veo a mujeres diciendo yo soy padre, yo soy madre, le están haciendo un daño a sus hijos. No son padre y no son madre. Usted es madre solamente. Y aunque su esposo sea malo, no provea, usted es la madre, no el padre. En una ocasión a mí me tocó separarme de mi esposo como alrededor por 1 año, más o menos. Y
En ese sentido, yo tuve inteligencia y sabiduría, porque cuando mi hijo tenía algún problema en la escuela, yo lo llamaba a él para que fuera a resolverlo. Él no estaba dentro de casa, pero mira cómo son las cosas de la vida. Cuando estaba en la casa, yo lo quería excluir. Entonces, cuando estaba afuera, yo lo quería incluir. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, como mujeres sabias que profesamos piedad, que manifestamos el carácter de Dios en nosotras, debemos de empezar a identificar cuáles son los errores que estamos cometiendo en el hogar, que están afectando a nuestro esposo y que están afectando a nuestros hijos, entendiendo, no desde la culpa. No que yo me voy a culpar o me voy a justificar, no, sino entendiendo la postura del esposo. Porque un ejemplo, muchas veces nosotros queremos discutir con el esposo, pero nosotros no estamos entendiendo por qué él está actuando o está hablando de esa manera. Solamente vemos desde nuestro punto de vista. Yo soy la herida, yo soy la que me está maltratando, pero nosotros no estamos viendo la postura del esposo. Por eso yo te digo que mi esposo sufrió mucho conmigo. Es difícil, en un momento para mí fue difícil reconocer que así como yo sufrí a manos de él sufrió mucho a manos mías. Y para yo entrar en ese proceso de transformación, yo tuve que ponerme en sus zapatos y empezar a reconocer todas las heridas que yo también, con mis actitudes, con mi vocabulario, yo abrí en él. Entonces, empezar a sanar lo de él desde mí. Así es. Desde yo, déjame yo ir a la presencia de Dios, déjame yo darle un ejemplo a mi esposo para que desde ahí entonces él empiece a sanar y a tener otro tipo de conducta conmigo. Y casualmente me ha dado resultado, la gloria de Dios. Gloria a Dios. Ya en mi casa no se oyen pleitos, ya en mi casa tal vez nos airemos, si yo me airo, él se baja, porque todavía estamos en el proceso de transformación y hay momentos en que tú te sales. La palabra dice airado, pero no pequéis. Exacto. Te puedes molestar, pero ¿qué tú haces cuando llega la ira a ti? Exactamente. Entonces si yo lo veo que se aira y que no me busca el lado, pues yo voy. Mi amor, ¿qué pasa? No podemos acostarnos sin manejar la situación. Vamos a hablar. Él es quien me baja, yo soy el que lo bajo. Es un complemento. Siempre será un complemento. Hasta que no veamos a nuestra pareja como un complemento, no vamos a poder ser transformados. Wow, poderosa, poderoso. ¿Y qué tanto pudo hacer un trabajo la palabra? Porque tú me dices que tú orabas, sí, pero ¿qué tiempo le dedicaba Keila a la lectura? Donde allí yo entiendo que fue la primera vez que el Señor empezó a hablarle a Keila. Mira, el Señor actúa en las personas de diferentes maneras. A mí el Señor me reveló la oración en primera instancia, no su palabra. Y en el caso de mi esposo, les reveló la palabra. Mi esposo es una persona que él tiene que leer la palabra todos los días. Yo tengo que orar todos los días. Mira cómo Dios hace un equilibrio. Palabra, oración. Y después, entonces yo empecé a sumergirme en la oración. Después que yo tenía una relación con Dios, entonces que empiezo a sumergirme en la palabra de Dios. Dios es maravilloso a la hora de actuar. Dios es eficaz. Dios sabe lo que al ser humano le necesita. Dios sabe lo que tú necesitas en el momento. Dios sabía que de rodilla era que yo iba a ser transformada. Porque yo, cuando empiezo a leer la palabra, yo no entendía nada. Yo la leía y yo decía, Señor, pero ¿cómo yo voy a leer tu palabra si yo no la entiendo? Porque yo tengo una manera de manejarme con Dios. Hay personas que dicen que no, que tú no puedes tener confianza con Dios. Yo tengo confianza con Dios. Yo le decía, ¿cómo yo voy a leer tu palabra? ¿Cómo yo voy a predicar? Tú me dijiste que yo voy a predicar tu palabra. ¿Cómo yo la voy a predicar si yo no la entiendo? Si yo no la retengo. Yo leía una cosa ahora mismo y al minuto, tú me preguntabas y yo, no sé lo que tú me estás preguntando. Entonces, mi esposo me dijo, un día, me dijo, Keila,
No declares cosas con tu boca. No diga que tú no entiendes la palabra de Dios y no diga que tú no la retienes. Empieza a decir lo contrario. Y ahí yo empecé a retener. Y ahí yo empecé a familiarizarme con la palabra de Dios. Tanto que yo entro en la lectura. Por eso es que yo no leo pasajes por leerlo. No, yo me adentro en el pasaje. Amén. Yo vivo el pasaje desde adentro. Y así Dios también ha trabajado mi carácter. Gloria a Dios, poderoso. Y para ir concluyendo, ¿qué mensaje tú le darías a las mujeres que hoy en día, tanto las que están fuera, las que están dentro del pueblo del Señor? Tenemos que ser sabias, tenemos que ser inteligentes, tenemos que tratar de enfocarnos en transformar la vida de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestro hogar. No importa en este momento, porque este es un mensaje para todas, tanto las que están en Dios como las que no están en Dios. Traten de ver a su esposo como un complemento. Traten de tener paciencia y mansedumbre. Traten de no ser competencia con su esposo. No hay competencia, hay un complemento. Su esposo cumple un rol y usted cumple el otro, como mujer de Dios o como no mujer de Dios. Porque Dios tiene propósito y diseño para todas las personas. Nadie vino a este mundo por casualidad. Usted vino porque usted vino a hacer, porque Dios lo trajo a hacer algo. Y Dios va a trabajar en ese diseño. Pero yo la puedo aconsejar desde mi vivencia por el antes y el después. Por cómo mi vida antes era un desorden y ahora está en orden. Cómo yo, por la tolerancia, por el amor, por la mansedumbre, por la paciencia, a la hora de yo resolver los problemas en mi hogar ha cambiado. Y 23 años de matrimonio, que yo espero que sean ya hasta los fines de mi vida. Amén. Porque cuando dije que era para siempre, hasta que la muerte nos separe, y quiero cumplirlo. Que también en ese sentido nosotros tenemos que entender que nosotros no nos casamos para nosotros dejarnos. Yo le tenía miedo a yo decir que yo me voy a dejar de mi esposo para yo ir una pareja hoy, otra mañana. Tenía, tú sabes, ese temor desde que estaba en el mundo. Y ahora Dios me ha confirmado que tengo que mantenerme estando en la misma posición que Él me dio, que fue el diseño para lo que Él me diseñó, lo que yo tengo que hacer para que mi esposo también camine de la mano conmigo. Y el consejo es ese. Vamos a tratar al esposo como que es nuestro complemento, no nuestra competencia. Amén, amén. Gracias. Gracias, Keila, por permitirnos este espacio, este momento y dedicarlo a nosotros para que salgamos edificados y todos los que nos ven puedan recibir una palabra de parte de Dios a través de ti. Pues nada, hemos llegado hasta el final. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom, shalom. Si este contenido está edificando tu vida, si estás disfrutando lo que estamos compartiendo, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas nada y sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios. Eleva tu espíritu con música que inspira. Centro de Adoración. Canciones cristianas originales para tu alma. Suscríbete y adora con nosotros.